Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para discutir, reflexionar, analizar temas relacionados con la discriminación en la Ciudad de México. Y como quienes nos han acompañado ya durante varios programas de esta segunda temporada del año, pues estamos hablando sobre el racismo, porque el racismo existe y hay que hablar de ello. Y precisamente, pues hablar sobre cómo suceden las prácticas racistas, cómo se manifiesta este sistema de opresión que jerarquiza a las personas, pues necesitamos entender cómo funciona en distintos ámbitos. Ya hemos hablado de distintos temas orientados al tema del racismo, ya hemos hablado de distintos ámbitos en donde se manifiesta y pues evidentemente el servicio público no está exento de manifestaciones racistas entre personas que trabajamos en el servicio público y en el servicio que se da en atención a la ciudadanía, al público en general. Las personas servidoras públicas debemos instrumentar políticas públicas con el objetivo de prevenir y eliminar la discriminación. Es un deber que pende de nuestra Constitución y deben sustentarse en los principios y perspectivas de igualdad y no discriminación, inclusión, entre otros. Así lo establece la Ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Sin embargo, pues esto no siempre sucede. El racismo existe y persiste entre nuestra sociedad. Existe un estereotipo sobre quiénes son las personas mexicanas, ya lo hemos conversado en estos programas, a partir de esta construcción institucional derivada de un discurso histórico del mestizaje que determina quiénes son las personas indígenas y que hasta hace poco decía que en México no existían las personas afrodescendientes. Estas creencias basadas en estereotipos, pues evidentemente permean en el servicio público. Es una cuestión cultural que necesitamos justo desaprender y deconstruir. Algunas de las razones de estas prácticas son la falta de directivas institucionales para evitar estas conductas entre personas servidoras que atienden, por ejemplo, poblaciones en movilidad o de seguridad pública. Otras razones serían falta de políticas públicas de prevención, así como la capacitación sobre prácticas como el perfilamiento racial. En general, pues necesitamos hablar y desarraigar estas prácticas y por eso justamente pues tenemos esta serie de programas para poder visibilizar estas prácticas que hemos normalizado y que las entendamos como prácticas racistas para que podamos eliminarlas finalmente de nuestra sociedad. Para conversar sobre esto nos acompaña en el día de hoy en Espacio Diverso Edith López, quien es abogada feminista afromexicana, y José Luis Castro González, quien es representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto recibirles en Espacio Diverso para tener esta conversación indispensable, hablar sobre cómo en la administración pública, pues seguimos viendo y seguimos viviendo prácticas discriminatorias y prácticas racistas en lo particular. Y pues justo me gustaría empezar contigo, Edith, de acuerdo con la experiencia que tú has tenido, de acuerdo con tu trabajo, consultoría y de investigación que realizas, pues ¿cómo encuentras estas prácticas discriminatorias y racistas entre las personas servidoras públicas? ¿Prevalecen o hemos logrado cambiar algo? Hola, muy buenos días a todo mundo. Sí, pues a menudo una de las cosas que se me preguntan es precisamente qué pasa con la discriminación en el servicio público. Y lo que hemos visto en diversos estudios e investigaciones es que hay un discurso institucional que cada vez es más adoptado y aceptado por las y los servidores públicos, que dicen, claro, el racismo es una conducta prohibida, no se debe de hacer, hay que respetar a todas las personas sin importar, y nos dan una serie de características, ¿no? Sin importar la nacionalidad, el origen étnico, sin importar el color de piel. Y entonces uno puede observar que existe conocimientos básicos de lo que es el racismo y de lo que no se debe hacer. Pero cuando vamos más a profundidad acerca de cómo ese discurso institucional, ese discurso formal, lo llevan a la práctica, ahí es donde vemos un choque, porque efectivamente hay prácticas que se basan en conductas o más bien en percepciones raciales sobre todo, ¿no? Hicimos recientemente un estudio con COPRED hablando del perfilamiento racial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ahí nos dimos cuenta que efectivamente, aunque hay un esfuerzo de la institución por colocar el tema, por capacitarles, eh,
hay un choque todavía o no se llega a profundizar en las conductas que cometen las y los servidores públicos. Incluso las y los servidores públicos no tienen como mucho la capacidad de cuestionarse si eso que están haciendo lo están haciendo por un tema racial, ¿no? Ejemplo, cuando detienen a una persona. ¿Cuáles son los elementos para pensar que una persona puede ser sospechosa o puede estar cometiendo alguna conducta o necesito platicar con esa persona, ¿no? Y lo mismo, incluso si estoy atendiendo a esa persona, me toca darle un servicio como autoridad de seguridad ciudadana y tengo que darle un servicio porque la persona puede estar extraviada o algo por el estilo, también vemos, ¿no? Que hay cierto comportamiento que se va a diferenciar dependiendo cómo se ve la persona, cómo luce esa persona o cuál es el origen de esa persona. Pero eso pasa no solo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también hace poco hicimos un diagnóstico con la Defensoría Pública Federal y entonces vemos cómo cuando se trata de defender a mujeres también está cruzando por ahí no solo un tema de género, de discriminación por razón de género, sino también un tema de discriminación por razón de origen étnico, ¿no? Y podemos ver que conductas que son más o menos similares, conductas que pudieran considerarse un hecho delictivo que son similares, pero si lo comete una mujer con ciertas características, blanca, migrante, pero de Estados Unidos, a una mujer migrante pero de Guatemala con características étnicas, la forma de defender va a ser distinta, ¿no? Entonces, por supuesto que igual las y los defensores dicen, bueno, pues no, la discriminación es algo que tenemos que combatir, pero a la hora de llevar ese combate a la acción, vemos que les cuesta mucho trabajo y sobre todo porque no hay herramientas y no hay una eh, real capacitación de cómo, primero, evitarlas, este tipo de conductas, y segundo, poderlas distinguir y poderlas combatir, ¿no? O sea, primero no debo de evitar como servidor público o servidora pública realizarlas. Ya no las realizo, pero también tengo que ver si alguien más las está realizando y esa es la razón que me lleva a estar en ese caso, ¿no? Más allá de otro tipo de comportamientos. Claro, ¿cómo podemos deshacernos de estos sesgos, ¿no? A partir de los cuales hemos crecido y hemos sido educados y educadas, digo, desde la educación que se nos da en la escuela, de pronto desde los libros de texto vemos cómo vamos reproduciendo estas construcciones culturales que nos transmiten perspectivas racistas. José Luis, desde tu perspectiva, ¿cómo encuentras tú, bueno, pues sí, la cuestión en la administración pública, el tema del racismo entre servidores públicos? Sí, muy bien. Bueno, la actuación de los servidores públicos tiene que ver con un marco jurídico y administrativo. Entonces sí nos tendríamos que remitir mucho antes, porque tiene que ver cómo está conformado la composición del Estado mexicano. Recordando que a partir de la conquista y la colonización se reconocía la composición pluricultural de nuestra nación. Sin embargo, ya cuando se dan los procesos de independencia y de revolución mexicana, y todavía con la Constitución de 1917, por ejemplo, en los artículos 39, 40 y 41, se habla de un pueblo, ¿no? De un ciudadano. Y lógicamente que borra toda esta pluralidad que existe en México y recientemente, digamos, en el 92, se reconoce por primera vez que la nación mexicana tiene esta composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Sin embargo, con esta reforma no se avanzó como se hubiera querido y tuvo que pasar el levantamiento zapatista para que como sociedad entendiéramos que la cuestión del racismo y la discriminación sí tiene consecuencias. Tanto que se originó este movimiento armado en Chiapas y no solamente permeó en Chiapas, permeó en todo el país y también tuvo implicaciones internacionales. Entonces hay que entender que este tipo de cuestiones no solamente quedan en una situación en el momento, ¿no? Sino que tiene implicaciones en nuestra vida diaria y más allá del ámbito donde se dan estas cuestiones de discriminación. También hay que entender de que para el Estado mexicano esta parte de discriminación era, digamos, hasta cierto punto normal. Recordando que hasta 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ya se señala la discriminación como una cuestión de un delito, ¿no? Se plantean ahí 10 supuestos, 11 supuestos, entre otras situaciones que atenten contra la dignidad humana, no solamente contra la cuestión racial, ¿no? Sino habla sobre la cuestión religiosa, la cuestión de salud,
la edad, la condición social. Entonces, a partir de esto, bueno, a nivel constitucional, en la Ciudad de México sí podemos decir que desde antes de la reforma de 2011 ya se hicieron leyes para prevenir y erradicar la discriminación, ¿no? La primera y la que tenemos. Entonces, esta situación tiene que ver ya con un patrón social y cultural generacional y estructural, que eso lo llevamos todos internamente. Entonces, en la cuestión del servicio público, tiene que ver más con una cuestión de una preocupación de una sanción administrativa o hasta penal, en dado caso que discrimine, más que por una convicción propia. Entonces, de momento sería eso. No, muchas gracias, José Luis. La verdad es que qué importante este recorrido que nos haces. Además, bueno, pues estamos en Justicia TV y justo muchas de las personas que ven este programa, pues tienen esta perspectiva legal, digamos, entienden el tema jurídico desde esa perspectiva. Y me parece muy importante apuntar esto, ¿no? O sea, en el constitucionalismo moderno, vamos a decirlo así, en el constitucionalismo de México independiente, realmente se reconoce esta composición pluricultural hasta hace 5 minutos, ¿no? Y los pueblos indígenas, las personas afromexicanas fueron reconocidas en la Constitución apenas hace 4 años, 4, ¿no? Sí, fueron 4. Entonces, realmente ese es el punto del que partimos, ¿no? Estamos empezando a tener esa conversación y por más que tengamos una ley que prohíba la discriminación, por más que tengamos un marco legal robusto que diga esto está prohibido, esto es un delito, esto es una falta administrativa, esto es una responsabilidad como persona servidora pública, pues al final del día tenemos estos sesgos de los que habla Edith, ¿no? Que seguimos actuando con base en ellos. O sea, digamos, no hay una discriminación tan ofensiva y tan directa, pero seguimos teniendo estos tratos sesgados, ¿no? Y justo sobre eso, Edith, ¿es posible identificar estas prácticas discriminatorias? O sea, ¿cómo las identificamos cuando no tenemos una práctica tan clara, digamos, ¿no? Tan evidente, tan brusca? Bueno, sí, no tenemos los casos, pero que sí los tenemos, de detención de personas negras, detenciones brutales por policía que terminan siendo asesinados. O sea, no tenemos un movimiento de las vidas negras importan como en Estados Unidos, pero no quiere decir que las detenciones policiales no estén basadas en perfilamiento racial. O sea, sí lo hemos visto, ¿no? Hemos tenido casos, hemos visto, y sí hay una clara distinción, cómo te pueden detener a partir de cómo vas vestida, cómo, de qué color es tu piel. Entonces sí hay una intencionalidad, ¿no? Sí hay además de una clara intencionalidad, sí hay elementos para eso, e incluso la detención que podría ser de dónde eres, dónde vives, etcétera, que no tiene justificación, porque si solo estás ahí en la calle, como por qué me está molestando el policía, pero es como te detengo, se puede convertir en algo más complejo si depende de la actitud de la persona a la que están deteniendo. ¿No? Si tú te quieres defender y decir, oye, pero ¿por qué me estás deteniendo? ¿Qué, pues, cuáles son los elementos, etcétera, etcétera? Se puede convertir en algo mucho más brutal. O sea, le hicimos grupos focales precisamente con personas migrantes negras y es brutal lo que dicen, ¿no? Es decir, o sea, yo soy migrante, pero además cuando me detiene la policía no me siento persona. O sea, que una persona te diga que no se siente persona porque le está deteniendo la policía y en lugares que estaban en Polanco, venían saliendo de la embajada, ¿no? Es así como estaban en alguna zona en donde la delincuencia está alta, ¿no? O sea, y pero lo mismo pasa con las personas indígenas. O sea, hay un sector, hay grupos de personas que sí tienen ahí conductas de discriminación enfocadas por autoridades y que son fáciles de identificar y que tendrían que tener ahí protocolos de actuación, tendrían que tener elementos también para que la ciudadanía sepa que ese tipo de conducta se puede denunciar. La mayoría de la gente que vive este tipo de discriminación dice, yo ya no quiero nada con las autoridades. O sea, incluso ir a denunciar ese tipo de conductas es enfrentarse nuevamente con las autoridades que probablemente les discriminen. Entonces, no, o sea, yo prefiero tener una actitud pasiva, todo lo que me pidan se los doy, si me quieren detener, si se quieren ver mis cosas, si quieren revisarme mi cuerpo, ¿no? O sea, no hacen, porque prefieren no tener un encuentro fuerte con algún tipo de autoridad, eh, este,
para no escalar la problemática, ¿no? Entonces creo que sí hay conductas que pueden ser muy identificables y el tema es que eh, la policía no las detecta, que está deteniendo a esa persona por esa situación, o sea, le cuesta trabajo a la policía detectarlo, ¿no? Es así como, si tú le dices, ah, es que lo detuviste porque es negro, te va a decir nunca jamás. O sea, no, eso no pasó. Lo detuve porque me pareció sospechoso, lo detuve porque estaba ahí, llevaba 10 minutos ahí parado y no estaba haciendo nada. O sea, te va a justificar, pero nunca te va a admitir, llana y lisamente lo detuve por su aspecto, ¿no? Eso no va a pasar. Entonces les cuesta muchísimo trabajo y a la ciudadanía, sobre todo a la que vive ese tipo de conductas, le cuesta también mucho trabajo, porque además son personas que están en situaciones de discriminación múltiple, que tienen muchísima vulnerabilidad y que acceder a la justicia es como eh, utópico, ¿no? Es como, bueno, ya, o sea, incluso normalizan esta situación, los enfrentamientos con autoridades los empiezan a normalizar, es como, bueno, pues yo ya sé que si este, voy a estar por ahí, pues seguramente me puedo enfrentar, o viene una patrulla y yo me voy hacia el lado contrario de la autoridad, no voy a ir hacia mí. Esto que también vemos muchísimo, que seguramente lo han escuchado, de los centros comerciales, ¿no? Cómo los elementos de seguridad persiguen y acosan o intimidan a cierto tipo de personas y todo esto es a partir de la apariencia física, del color de piel, de la vestimenta, del estrato social que puedas aparentar o que puedas tener, ¿no? Entonces creo que sí hay conductas muy identificables que pueden llegar a ser muy dañinas en la vida de las personas y que sí tiene ahí la autoridad una obligación no solo de este discurso de no discriminamos, sino también de establecer mecanismos para que la ciudadanía pueda identificar que esa conducta no está permitida y que pueden denunciarla y también para las autoridades tener esto que decía el compañero de este programa, eh, no solo esperar la sanción administrativa y penal, que realmente nunca llega o llega muy pocas veces, sino que hacer un proceso fuerte de capacitación, de concientización, ¿no? Los mismos policías viven discriminación por su apariencia física, entonces, por supuesto que tienen claridad de que están viviendo discriminación por su apariencia física, entonces hay que cruzar cómo ellos pueden vivir discriminación por su apariencia física, pero a su vez pueden cometer conductas de discriminación por la apariencia física de otras personas. Entonces, sí hay actos de discriminación que son identificables con mucha claridad y que pueden ser fácilmente erradicados del actuar de las y los servidores públicos. Pues sí, Edith, justo, ¿no? ¿Cómo identificamos estos sesgos, estas prácticas, estos prejuicios con base en los cuales se actúa y se trata de manera diferenciada a las personas, ¿no? Y esto que mencionas con respecto al perfilamiento racial, al tratar a las personas atendiendo a lo que se considera de ellas a partir de marcadores raciales que generalmente, y en los ejemplos que mencionas, tienen que ver con la criminalización, ¿no? Esta cuestión desde los cuerpos de seguridad pública o desde las personas, digamos, de seguridad privada en determinados espacios, centros comerciales, tiendas de autoservicio, que siguen a las personas o que las están vigilando de una manera diferenciada justamente por pues estos prejuicios, ¿no? De asociar a determinadas personas determinadas conductas criminales, porque al final del día, pues es eso lo que se está pensando, ¿no? Y qué importante es justo poder tener esta claridad en la capacitación a, pues en este caso, las personas, los cuerpos de seguridad pública, pero en general a los servidores públicos, porque si bien un servidor público, una servidora pública, cuando da una atención al público en general, no tiene, digamos, estas competencias en cuanto a la detención o el sospechar de una persona, digamos, porque esa no es su función, pero el hecho de que tú le des un trato diferenciado a una persona u otra, ¿no? Para pagar el predial, por poner un ejemplo cotidiano, pues también incurre en un acto de discriminación. Pues evidentemente todo esto es fundamental. Necesitamos hacer una pausa y vamos a regresar con José Luis justo para poder platicar sobre cómo desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se han identificado estas prácticas también discriminatorias en otros ámbitos del servicio público. Estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre racismo y servicio público, no le cambien, ahorita regresamos. Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo y servicio público.
Y precisamente en este bloque quería yo regresar con José Luis para hablar precisamente sobre esta posibilidad de identificar las prácticas de discriminación, las prácticas racistas dentro del servicio público. Y pues sí me gustaría, José Luis, que nos compartieras tu experiencia y sobre todo, pues si desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas existe alguna estrategia para esta identificación o para esta capacitación para eliminar estos prejuicios del servicio público. Sí, cómo no. Bueno, comentar de que, bueno, anteriormente había hablado de esta igualdad formal, ¿no? Pero sí es importante hablar de esta igualdad sustantiva, la que se vive al día con día. Entonces, bueno, el instituto tiene esta, digamos, su creación es desde 1948 como INI, ya después como CDI en 2003, y ya se conforma como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a partir de diciembre de 2018. Entonces, en la misma ley de creación del INPI, se señala que dentro de las facultades y atribuciones del instituto está la protección en caso de discriminación hacia los pueblos indígenas. Este es un avance muy importante y ya dentro de la misma ley de creación venga esta situación. Lo que sí podemos decir desde antes de la cuestión institucional y en este momento, en este cargo, es de que desafortunadamente, y esto lo tengo que decir, la discriminación se vive todos los días. Se vive en el metro, se vive en la calle, se vive en los bancos, se vive en los restaurantes, o sea, se vive en todas partes. Y desafortunadamente se tiene que viralizar un caso de discriminación, se tiene que hacer mediático, como el caso de la mujer Otomí Brígida, que bueno, también han estado dando seguimiento, para que se ponga la atención de que está pasando esto en este momento. Entonces, a partir de estos casos que hemos visto de manera recurrente, de alguna forma nosotros hemos ubicado que tiene que ver con la sensibilización de los servidores públicos. Está bien este marco jurídico, este marco administrativo, pero si no hay una sensibilización de esta composición pluricultural de nuestro país, simplemente estas prácticas se van a seguir repitiendo. Porque si viéramos el pasado de estas personas que discriminan de manera consciente o inconsciente, pues nos vamos a dar cuenta que vienen de una parte de un mestizaje y que tienen esta raíz indígena. Pero sin embargo, para ellos es una cuestión muy normal discriminar al que viste diferente, ¿no? En el caso personal, el usar esta ropa, en mi caso personal, me ha provocado también cuestiones de discriminación cuando acudo a otras instancias públicas, porque de alguna forma ya hay este estereotipo que ustedes han comentado, que de alguna forma esta cuestión implica ya desconfianza al que habla una lengua diferente, al que viste diferente, y es una cuestión que nosotros estamos trabajando en talleres de interculturalidad. Anteriormente, y esto nosotros lo rescatamos mucho, se han dado talleres sobre derechos indígenas, pero estos talleres sobre derechos indígenas le sirven más a la persona indígena más que al servidor público en el servicio privado, en el servicio, sí. Y lo que nosotros estamos planteando es que sí tenemos que promover estos talleres de sensibilización, de diálogo intercultural, en donde se entienda que todos tenemos los mismos derechos y que en dado caso que no se respete una persona que no sea igual, pues tiene implicaciones jurídicas y administrativas y que también se que no tiene que ser una cuestión que esté normada en la ley, sino de reconocer internamente que tenemos que tener el respeto hacia el otro, ¿no? En cualquier condición. Entonces, sí, nosotros estamos en este momento apostándole a la sensibilización de los servidores públicos, pero también en los ámbitos privados de que se promueva esta cultura de no discriminación a partir de esta situación. Muchas gracias, José Luis. Disculpa, al final te cortaste un poquito, pero entiendo que dijiste a partir de una cultura de sensibilización. Sí, así es, exactamente. Muchas gracias. No, y qué importante lo que dices, por ejemplo, el tema de la lengua, ¿no? El tema de la lengua siempre es una cuestión que a partir de la cual se discrimina a las personas indígenas y se nos olvida que son personas bilingües que están hablando el español muchas veces como una segunda lengua, ¿no? Y que justo Sí, siempre podemos tener
esa deferencia o ese reconocimiento hacia personas extranjeras que intentan hablar el español, pero no hacia una persona indígena porque consideramos que su lengua es de menor Ujú, valor que otros idiomas extranjeros, ¿no? Y esto es muy ujú. importante decirlo porque es un punto de partida para prácticas discriminatorias y sobre todo algo que decías, José Luis, para un trato indigno, ¿no? Porque justamente parte de ahí el considerar que la persona al no hablar bien español es tonta, no merece el mismo respeto que una persona que habla bien el español o que habla otra lengua extranjera y el español intenta masticarlo, ¿no? Porque tiene que Sí, ver justo con este racismo, cómo cruza y cómo hacemos menos a una persona perteneciente a un pueblo originario. Qué importante decir eso. Y justo, José Luis, sobre esta cuestión de los talleres de interculturalidad, ¿nos podrías ahondar un poquitito más para conocer qué hace el instituto? sí. Bueno, hay que decirlo de que este tipo de cuestiones todavía no se han desarrollado. Nosotros tenemos ese reto y esta obligación aquí en la Ciudad de México, porque es la entidad donde más se desarrolla la discriminación por diferentes factores. La Ciudad de México se ha conformado con migraciones de todos los estados de la República. Sin embargo, a los que, digamos, ya tienen este mestizaje muy desarrollado, aunque el color sea de pueblo originario, es diferente a una persona indígena porque todos exigen su derecho a la ciudad, pero no se les reconoce este derecho a la ciudad a las personas, digamos, indígenas, pero también afros, también hay que considerarlo también. Y que sí tenemos que hacer esta cultura de entender la diferencia cultural con la que está constituida nuestra nación, porque independientemente de que se haya reconocido en 1992, esta composición pluricultural ha existido siempre, pero tiene que ver con estos procesos de colonización, de lo que se llama del poder, del saber y del ser, que todos los conocimientos tienen que ver con esta cuestión de una cultura occidental, ¿no? Una visión occidental y que nosotros estamos inmersos en esa cultura. Esto lo podemos ver en los medios de comunicación, en la televisión, que tienen ahí un, digamos, un referente cultural de la piel blanca, las telenovelas, los noticieros, los programas de entretenimiento, no propician que se entienda esta diversidad pluricultural de nuestro país y también entender de que esto va más allá, porque ahorita ya no estamos hablando de una nación pluricultural, sino multicultural, porque ya en nuestro país se ha nutrido ya de migraciones recientes, tanto de Latinoamérica como de otros continentes, y que tenemos que prepararnos como sociedad a entender al otro. Entonces sí es importante desarrollar estos talleres de sensibilización a través de ubicar estudios de casos, ¿no? De cómo ha implicado esta discriminación en el ámbito público y privado, lo que habíamos comentado, ¿no? De la situación en Chiapas, pero también de estos casos de que, digamos, hay, digamos, instancias públicas o privadas que tienen una mística de atención, pero desafortunadamente por la actuación de alguna persona que provoque una situación de discriminación, ya no es la persona, es la institución o es el ente privado el que está promoviendo todo esto. Entonces sí es importante de alguna forma como una instancia, pues de propiciar también este diálogo intercultural, que se entienda que todos tenemos derecho a esta ciudad, que todos tenemos respeto y que no tiene que implicar una sanción administrativa o penal para que yo tenga que respetar, sino que sea una convicción propia como ciudadano, como mexicano. Claro, generar este cambio cultural, ¿no? Y justo desde la Ciudad de México, la constitución política local, pues tiene también ya esta perspectiva vigente desde los 2018 y que a partir de ello, justo esta propuesta de crear la Secretaría de Pueblos y Barrios Indígenas de la Ciudad de México con esta perspectiva específica, ¿no? De generar este diálogo intercultural fundamental para este cambio de perspectiva y de entendimiento y de respeto fundamental, ¿no? Edith, regreso contigo. ¿Cómo podemos avanzar, digamos, en esta identificación? O sea, tú nos dices, a ver, podemos identificar las prácticas, hay prácticas clarísimas, pero ¿cómo podemos hacerle? Porque la capacitación
si bien es necesaria, no es suficiente. ¿Cómo podemos avanzar en cuanto a este servicio público libre de discriminación racial? Lo que ponía de ejemplo José Luis, por ejemplo, el tema de las lenguas, el tema de la vestimenta. O sea, ¿necesitaríamos crear protocolos o Son muchas, manuales? son muchas cosas. Un marco normativo lo tenemos y creo que ese es el primer paso. O sea, ahí está el marco normativo que nos dice que cualquier tipo de discriminación está prohibida en la ciudad. Entonces, ahí creo que no hay como mayor elemento. Entonces, ¿cómo saltamos a cumplir ese marco normativo, lo que nos dice el deber ser? Entonces, ahí hay muchas cosas. Un protocolo por sí mismo no te va a garantizar que las autoridades no discriminen si no tienen conocimiento, si no tienen sensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que hacer una estrategia muy completa de qué es lo que se necesita. Uno, primero para que entiendan qué es la discriminación, porque por más que hemos dado capacitaciones, las capacitaciones se quedan en cosas a veces muy teóricas, ¿no? Y entonces te encuentras a servidoras y servidores públicos que ya te dicen que es la discriminación sin problemas, es cualquier forma, ¿no? De exclusión, etcétera, distinción. Ajá, pero eso, ¿cómo se traduce en el actual? ¿Cómo se traduce la no discriminación en tu día a día, ¿no? Entonces, pues no, no discriminan, pero no se llegan a replantear si hacen este tipo de tratos diferenciados y si estas diferencias que hacen a partir de lo que creen que son las personas, de lo que piensan que merece cada una de las personas, está basado en un pensamiento de discriminación, en un pensamiento racista. Hasta allá no llega el pensamiento, hasta allá no se lo cuestionan. Esto que insisto con los policías es muy claro porque viven discriminación, identifican perfectamente la discriminación que ven, no solo por ser servidoras y servidores públicos, sino por tener características indígenas, raciales indígenas, ¿no? O sea, el clásico insulto es, eres un indio, yo te pago el sueldo, ¿no? Y lo viven, lo sufren, ¿no? No es eso, siempre dicen, pues es que aquí hay que tener la piel dura porque somos policías, pero es algo que sufren y empiezan a normalizar. Entonces, si tú normalizas la discriminación que vives, difícilmente vas a ser sensible a la discriminación que viven otras personas o a la misma discriminación que tú puedes generar, ¿no? Entonces, esto de si yo la vivo todos los días, a mí me dicen todos los días que soy negra, pues entonces y yo la normalizo, digo, pues ya, sí, está bien que me insulten, ¿no? Pues, está bien que yo vaya a insultar a alguien más, ¿no? Entonces, creo que el tema de sensibilización es un tema muy importante, no solo la capacitación, la sensibilización, y luego mesas de diálogo con las personas afectadas. Si pudiéramos escucharnos, si pudiéramos escuchar cuánto le afecta a una persona, que la detengan solo por el color de su piel, por su vestimenta, ¿no? Creo que es eso. Y la otra es impulsar a las y los servidores públicos a que sean parte, o sea, que aún siendo, no aún, utilicé mala frase, a personas que son indígenas, que se reconocen como indígenas y que sean parte del servicio público con orgullo. Porque el tema es también ahí que hay un tema de mejor lo invisibilizo, mejor, ¿no? Porque claro, estamos asociando indígena, negritud, afrodescendencia con todo lo negativo, con menos derechos, con menos, calidad humana, con menos dignidad. Entonces dice, pues no, no, no. Incluso a la gente le cuesta mucho trabajo asimilarse o asumirse como indígena o como negra. Es como, no, pues yo soy morenita oscura, ¿no? Pero no soy negra. Entonces es eso, cuando lo asocian con cosas positivas, con cosas de orgullo, con cosas que son importantes en el servicio público, eso va a permear. A mí me sorprende mucho Guatemala, la Fiscalía de Guatemala en particular, porque tienen una Secretaría de Interculturalidad y van con sus trajes tradicionales. Ahí tú ves a las fiscales y a la gente con sus trajes tradicionales, o sea, cada vez están impulsando más que de la fiscalía se puede identificar con mucha claridad. O sea, yo voy con mi traje tradicional y no va a haber ningún problema. Aquí tenemos el caso de un traductor que ni siquiera lo dejaban entrar a la institución porque era como, no, no vienes con tu vestimenta formal, ¿no? No, pero es que yo soy el traductor, yo vengo a un caso, me están esperando porque son unos niños que tengo que hacer la traducción. No, no, si tú no vienes con tu vestimenta, tu traje, tú no puedes pasar, ¿no? Incluso no solo es la discriminación ahí, sino están poniendo en riesgo los derechos de los jóvenes a los que iba a hacerle la traducción, ¿no? Porque es esta asociación de traer tu traje
regional, es malo, no es formal, etcétera, ¿no? Pero no solo en el tema de seguridad, o sea, también en el tema del sector salud tenemos un tema de discriminación bastante fuerte y bastante invisibilizado, ¿no? Eh, el caso propio, ¿no? Tengo una tía en este momento que tiene un problema y derivado de ese problema siente mucha comezón en la piel. Es un tema con el hígado. Y entonces le dijo la doctora que tenía sarna. Le dijo, es que usted no se baña, no sé qué, no sé cuánto, y usted tiene sarna. Y entonces fue así como, ¿de qué está hablando esta doctora, no? Y claro, pues mi tía iba sola, pues nadie como para ponerle un alto a la doctora del maltrato que le estaba dando, ¿no? Y ya, bueno, pues afortunadamente en la familia tenemos doctores y dijeron, no, es un tema de la propia hígado, está creando mucha bilirrubina y siente la comezón, pero es una comezón interna, ¿no? Pero la doctora, o sea, mi tía se hubiera quedado con la idea de que tenía sarna, o sea, fue un maltrato muy fuerte el que acá, y es ahí, en el sector salud. Claro, pues por eso, porque la ven humilde, negra, etcétera, pues con nadie que le diga nada, apenas puede leer, apenas sabe escribir, entonces, pues claro, la gente simplemente abusa, y es el sector salud. Entonces, este tipo de conductas no se deben de permitir, no se deben de pasar por alto, y así como el caso que tiene un montón de casos de mujeres indígenas, sobre todo porque ahí cruza también el tema de género, indígenas, negras, que van a una consulta y son sumamente maltratadas y culpabilizadas y responsabilizadas de su propia salud, ¿no? Es porque usted no come bien, o sea, oiga, pues no como bien por mil cosas, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿no? Que las vemos. Y es no solo tener el marco normativo, no solo tener el protocolo, no solo tener ahí la amenaza de la sanción administrativa y la sanción penal, sino también procesos de sensibilización y de escucha, ¿no? De qué tanto me afecta lo que tú me estás diciendo. Igual esa doctora, ya hasta se le olvidó el caso de mi tía, pero mi tía quedó traumatizada, ¿no? Entonces, como eso, o sea, ¿qué tanto me afecta lo que me dice el servidor público cuando voy por un servicio? A ¿Qué tanto me quedo yo con esa idea, no? Entonces, escuchar a las personas afectadas que viven discriminación también es un proceso de sensibilización y también de educación, ¿no? Te puede ayudar a entender qué es lo que está pasando a esas personas, por qué están ahí, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un proceso muy complejo, pero además tiene que ser muy completo. No solo es una cosa u otra, sino que tienen que ser varias cosas al mismo tiempo. Qué importante y qué bueno que traes el tema de salud a la mesa, Edith, porque de pronto pareciera, digamos, que este maltrato se diera solamente en algunos ámbitos del servicio público, y en la realidad es que se dan muchísimos, y el servicio de salud pues conocemos muchas historias, ¿no? Digo, conocemos muchas porque afortunadamente los hechos son desafortunados, pero afortunadamente se visibilizan para poder erradicarlas, los temas, por ejemplo, de violencia obstétrica, ¿no? De mujeres indígenas, estos casos de mujeres, me parece que era en el estado de Oaxaca o en el estado de Guerrero, no recuerdo cuál de los dos, donde mujeres indígenas no eran atendidas a tiempo y tenían que parir, pues casi que en la calle, ¿no? En la banqueta fuera del hospital, porque no se les consideraba, digamos, en su parto, ¿no? Y no quiero decir en dolor de parto necesariamente, porque ellas venían a parir y no se les tomaba en serio esto que estaban diciendo ellas, ¿no? Y todo este maltrato en general, en no entender o no atender lo que está diciendo una persona por partir de ciertos prejuicios, ¿no? Y que sucede hacia las personas racializadas, y me viene ahorita a la mente, por ejemplo, las personas que viven en situación de calle, ¿no? Que también es algo que sucede muchísimo y que también cruza el tema racial por ahí de manera muy fuerte. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando. Estamos hablando sobre racismo y servicio público. Estamos en Espacio Diverso. No le cambie. Regresamos. Pues ya estamos aquí de vuelta en el último bloque de Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo y servicio público. Y bueno, pues ya estábamos hablando sobre cómo estas prácticas racistas arraigadas culturalmente se manifiestan en el servicio público. Particularmente hemos hablado de la seguridad pública, hemos hablado de la salud, hemos hablado un poquito por ahí, lo hemos dejado el tema de la justicia, ¿no? El tema del acceso a la justicia es un tema también fundamental en esta cuestión de cómo
los sesgos racistas, los sesgos inconscientes basados en prejuicios racistas afectan el acceso a la justicia de las personas racializadas, de las personas no solamente indígenas o afromexicanas o afrodescendientes, sino también personas con tonalidad de piel morena, ¿no? Y en este sentido, como la obstaculización en el ejercicio de sus derechos, en el ejercicio igualitario de sus derechos, pues está asociado precisamente a estos prejuicios, ¿no? Hablamos de cómo identificar estas prácticas, qué hacer, el diálogo, que es una de las propuestas más robustas, digamos, que nos plantea Edith, y que también José Luis ya ponía sobre la mesa en estos diálogos interculturales. Y bueno, creo que en este bloque necesitamos avanzar un poquito más en esta cuestión de, pues, ¿qué hacemos como sociedad? ¿No? Porque creo que esta cuestión nos interpela a todas las personas y creo que necesitamos partir desde pues la educación de niños y niñas, desde cómo desde la sociedad permitimos todavía estas prácticas racistas, desde comentarios, desde chistes, desde lo decía José Luis hace un momento, desde esta no representación en la televisión, en las películas, etcétera, en los medios de comunicación, la publicidad, que son temas que también hemos estado abordando aquí desde Espacio Diverso. Entonces, pues José Luis, desde el instituto y tú mismo, desde tu experiencia y desde tu expertise, ¿qué necesitamos hacer como sociedad? Sí, bueno, me enfocaría a hablar precisamente del tema de justicia, ¿no? La Procuración y Administración de Justicia, haciendo un paréntesis. El artículo segundo constitucional garantiza el derecho al traductor, ¿no? En cualquier procedimiento penal. Pero ¿qué pasa cuando una persona monolingüe, o sea, que hable nada más su lengua, llega a un hospital con una enfermedad grave? ¿Cuál es el protocolo de actuación que tienen los funcionarios públicos del sector salud? Que, bueno, tienen una eh, mística muy humana, pero ¿cómo resuelven el comunicarse con una persona que no habla el español? Entonces sí es una cuestión que sí los deja en una situación muy precaria de salud y hasta que va implicada la vida, ¿no? Entonces, bueno, es un paréntesis. Retomando la parte de la cuestión de justicia, luego tiene que ver también con la cuestión de los conceptos. Por ejemplo, esta cuestión de la perspectiva de atención intercultural, ahí se entienden como acciones positivas compensatorias, que es básicamente lo mismo, que afortunadamente aquí en la Ciudad de México sí tenemos que reconocer, se ha avanzado bastante en la cuestión de garantizar los derechos de las personas indígenas en un procedimiento penal. En los mismos reclusorios también ya hay zonas específicas para que puedan estar, digamos, resguardadas las personas indígenas. Y de alguna forma, también ya las instancias de procuración y administración de justicia ya tienen convenios de colaboración con organizaciones de traductores. Que bueno, hay dos figuras, ¿no? Los traductores que hablan la misma lengua, pero también están los intérpretes, que sin hablar la lengua entienden el contexto de esa persona. Y si no se encuentra, digamos, un traductor y la variante de esa región, tienen que entrar ahí los intérpretes interculturales. Entonces, sí es una cuestión ahí que sí ha ido evolucionando. Aquí en la Ciudad de México, nosotros ubicamos que todavía en el resto del país hace falta mucha labor al respecto, pero también esta forma, regresando a la sensibilización de los funcionarios públicos, me quiero remitir a un caso que se dio en la anterior CEDEREC, la Secretaría de Desarrollo Rural para las Comunidades, donde en ese tiempo la titular, la licenciada Evangelina, hizo un experimento que sí me gustaría compartir, en el sentido de que se hizo toda una, digamos, eh, una representación de un juicio oral en el que todas las personas que eran juez, defensor, hablaban la lengua indígena, ¿no? Y el Ministerio Público, que en esa representación era el acusado, él tenía que llevar todo su proceso sin entender la lengua indígena. Fue un choque cultural muy fuerte para este funcionario, que él se consideraba que conocía el derecho, que simplemente él podía afrontar cualquier situación que se le presentara en su encargo, pero después de esa práctica que él no se podía comunicar para defenderse en español, porque todos hablaban la misma lengua indígena, él tuvo que reconocer la frustración que sintió de no poderse defender aquí en México.
porque se estaba enfrentando a una lengua que él no entendía, que no comprendía. Entonces, esa forma de sensibilización lo marcó tanto que simplemente su actuación en el servicio público va a ser otro. Nosotros hemos participado desde el ámbito, digamos, civil, pero también en el ámbito público, en esta parte de capacitación y de sensibilización con servidores públicos. Y afortunadamente nos hemos dado cuenta que ya hay una gran sensibilización, ya entienden conceptos básicos, ¿no? La diferencia entre indio e indígena, esta parte de la atención intercultural. Y hemos visto también en algunos casos, pero ya muy limitados, algunas resistencias. Es decir, si son mexicanos, tienen que hablar español. Y si son mexicanos, tienen que conocer el derecho positivo mexicano. Pero sí, ya podemos decir que en la práctica ya hemos conocido ministerios públicos, jueces, secretarios, que ya tienen esta perspectiva de interculturalidad y hay una cuestión de respeto y que ojalá se siga promoviendo esto en las demás entidades federativas, porque en la Ciudad de México, aunque se han presentado algunos casos, pero creo que ya la tendencia es el reto a esta diversidad pluricultural y multilingüe. Muchas gracias, José Luis, por compartir ese experimento, porque realmente me parece interesantísimo, ¿no? Yo creo que habría que ver, repetir alguna experiencia de esas, porque sí, realmente, hasta que no, hay la frase, ¿no? Hasta que no se pone una en los zapatos de otras personas y camina con ellos, no sabe uno realmente lo que se está viviendo y cómo se vive esta impotencia, en este caso, esta discriminación que está viviendo, porque al final del día es eso, ¿no? La imposibilidad de acceder a los derechos en igualdad de circunstancias por una pertenencia, en este caso, a una comunidad indígena y el hablar una lengua indígena y no hablar español. Y no solo no hablar español, sino no entender el sistema, ¿no? Porque uno puede hablar otro idioma y no necesariamente eso implica que entienda uno el contexto de lo que está sucediendo y cómo funciona el derecho, porque digo, es otro idioma, ¿no? Al final Sí, del... sí, quisiéramos nada más añadir, por ejemplo, ¿cómo podemos traducir a una lengua indígena Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cómo podemos traducir ley de amparo? ¿Cómo se le puede traducir a una persona indígena la cuestión cuando se le dice si quiere apelar o no? Entonces son cuestiones elementales para la defensa de una persona que si no hay esta traducción a las lenguas indígenas de todos los conceptos, esta persona indígena, hombre o mujer, está condenado a que se le aplique hasta la sentencia más alta porque no aportó elementos para su defensa. Así es, lo vimos ahora con COVID. Gilberta, compañera indígena que está aquí en la asamblea, nos decía, no hay manera de explicar qué es la COVID en mi comunidad. O sea, nos está costando mucho trabajo hacer esa traducción, pero no me como más el tiempo. Edith, me voy contigo en el tiempo que nos queda. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas, además de, digo, las propuestas que nos has hecho, pero me parece que abarca la solución un poco más allá del servicio público? Sí, claro, o sea, necesitamos un cambio cultural. Durante décadas nos estuvieron diciendo que éramos la población de bronce, que todo el mundo era mezclado y entonces, pues, ese discurso permea en toda nuestra sociedad, ¿no? Mucha gente se niega a reconocer que tiene actitudes racistas porque dicen, yo cómo voy a ser racista si yo también soy prieto, soy no sé qué, aquí no hay racismo, todo el mundo lo justifica con clasismo, pero es racismo. Entonces creo que sí tenemos que hacer un cambio cultural que va desde la educación, ¿no? La educación siempre tiene como una carga muy pesada porque de ahí queremos que cambie el paradigma de muchas cosas, ¿no? De la violencia, de la discriminación, pero ahí es donde tenemos que apostar, ¿no? Es importante cómo contamos también nuestras historias, cómo contamos quiénes son las personas indígenas, cómo contamos quiénes son las personas negras que habitan en este país, ¿no? Durante, sí, sí, pues siglos invisibilizadas. Entonces, eh, yo en la escuela de mi hijo, pues yo tengo una pelea ahí con los 12 de octubre, con el color salmón como representación del color carne en todos los dibujos, ¿no?
Y pues nada, me han pedido que vaya a dar pláticas, entonces pues eso, hacer cambios pequeños, pero también estos cambios que van desde campañas publicitarias, desde el impulso, estas cuotas en donde, así como decimos, esta convocatoria solo es para mujeres, esta convocatoria solo es para personas indígenas, esta convocatoria solo es para personas negras. Cuando tengamos a ministerios públicos negros, a jueces y juezas afrodescendientes, negras, que miren a otras personas y que se identifiquen y digan, ah, mira, esta es una persona negra, también vamos a estar mandando un mensaje. Mientras las personas negras indígenas sean las únicas que van ahí en calidad de víctimas o en calidad de acusadas, pero no sean quienes están impartiendo la justicia, quienes están defendiendo, quienes están, pues entonces es un mensaje también el que estamos dando. Entonces creo que es un enorme reto que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero que con este tipo de acciones, y que ahorita lo veo mucho, ¿no? Como la sociedad se queja de la inclusión forzada y ¿no? Pero es eso, mientras las personas indígenas, negras, con discapacidad no estén en los espacios públicos, no estén como imagen de algo, no representen algo, pues van a seguir segregadas, ocultas, en las posturas de menor poder en esta sociedad. Entonces, creo que ahí sí es muy importante el tema educativo, pero también buenas campañas de publicidad y mensajes de la inclusión, ¿no? Y cómo garantizar que estas personas empiecen a estar también en los espacios del servicio público, en buenas posturas del servicio público, no en puestos administrativos o los puestos de limpieza, sino que sean también quienes dirigen las instituciones. Creo que eso es sumamente importante. Sí, por supuesto, luego vemos las estadísticas, ¿no? Inclusive pasa también con el tema de mujeres, ¿no? Aquí hay el 50% de mujeres, sí, pero ¿en qué puestos, no? Y lo veíamos hace poquito, una organización que también ya nos ha acompañado aquí en Espacio Diverso Racismo MX, compartía a través de estos emojis, ¿no? Como las compañías, las empresas en México dicen, no, es que sí somos incluyentes, sí, pero ¿en dónde están? El top son puras personas blancas, ¿no? O sea, llegar a ser parte del consejo de administración o el dueño de la empresa o el CEO o como sea que le llamen, no refleja, digamos, estas posibilidades de movilidad social de las personas racializadas. Lo hemos conversado ya aquí. Nos quedan 3 minutos, entonces 1 minuto de cierre, José Luis, y después 1 minuto de cierre, querida Edith. Sí, bueno, de alguna forma estamos dando seguimiento a un caso de discriminación y dentro de las propuestas que estamos ahí planteando es esta coordinación interinstitucional, porque sabemos que siempre tenemos la limitante de los recursos económicos, pero si nos conjuntamos CEPI, COPRED, el INPI, CONAPRED, y cada quien aporta algo, podemos hacer una campaña de promoción de la cultura de no discriminación y de diálogo intercultural y que podamos incidir en los diferentes espacios, porque ya conjuntamente podemos llegar a un universo más amplio que si lo hacemos nada más a nivel institucional. Entonces, bueno, agradecer esta invitación. La verdad, creo que disfruté mucho la conversación y pues también un saludo aquí a la compañera que pues, está reivindicando estos derechos de las comunidades afros también. Muchas gracias, José Luis. Hagámoslo. Edith. Claro, me parece que cuando se unen las instituciones y además le dan un enfoque mucho más integral, no solo es como una sola mirada, sino varias miradas de cómo atacar o combatir el mismo problema, creo que hay mejores resultados. Si no, siempre se siente como te toca tirar esta pared, pero te voy a dar un cincel, ¿no? En lugar de un martillo. Entonces creo que es mejor cuando se hacen y se orquestan campañas y acciones interinstitucionales que abarcan diferentes posturas. Y bueno, pues como sociedad creo que nos queda mucho estarnos planteando y preguntando, que a veces esas preguntas no llegan, ¿qué tan racista puedo ser, no? Entonces, eso casi no lo hacemos porque es como, no, yo no soy racista. O sea, a veces me burlo, ¿no? Hago bromas, pero racista, realmente no soy. Entonces, creo que
esto, ¿no? Poner en el centro de estas campañas las propias vivencias, las voces de las personas que viven discriminación, pueden llamar a la conciencia. No es como, ay, la discriminación es muy mala, en el país se discrimina a tantas personas, sino realmente poner a las voces el impacto que tiene en su cotidianidad, en su vida, es importante. Y bueno, pues gracias. Yo también disfruté mucho la conversación, a José Luis, a ti, por supuesto. Y bueno, qué importante este tipo de programas. Muchas gracias. Pues ya estamos, tenemos chamba que hacer, José Luis. Y bueno, pues seguramente también conversaremos contigo, Edith, con todo el trabajo que siempre haces y que hemos estado haciendo en conjunto con COPRED. Y pues nada, hemos llegado al final de Espacio Diverso. Edith, José Luis, muchísimas gracias por esta conversación. Les agradecemos mucho y pues a quienes nos acompañaron hoy en Espacio Diverso, acuérdense que el racismo sí existe y hay que hablar de ello. Esto es Espacio Diverso y nos vemos a la próxima.